Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta presentación donde les vamos a hablar sobre un tema de higiene y seguridad industrial. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Nos vamos a estar apegando a la norma oficial mexicana 012 y 013, así que sin más, vamos a empezar. La norma 012 nos habla de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. El objetivo que tiene esta norma es establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante y al centro de trabajador y a todo su entorno. Para cumplir con esto tenemos que hacer una evaluación de la exposición. ¿A qué se refiere esto? Al tipo de evaluación que se tiene que practicar para establecer la magnitud de dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto o la contaminación en áreas de trabajo como mobiliario, equipo y material. Los instrumentos empleados para la evaluación deberán contar con el documento que avale su calibración vigente, de acuerdo con la norma 012 de requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante. Además de que se tienen que considerar los registros de dosimetría individual y no rebasar los límites de equivalente de dosis anual que dispone el Reglamento General de Seguridad Radiológica. La dosis equivalente es el equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto acumulando durante un año. Tiene que contar con el calendario anterior y el total acumulado durante la vida laboral en el centro de trabajo. Se deberá conservar actualizado con el objeto de mantener una vigilancia permanente en las tendencias del equivalente de dosis recibido y optimizar así las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores. Aquí también podemos observar una imagen del ININ, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde nos hace referencia a los diferentes términos que necesitamos para poder hacer la evaluación. ¿Qué es la dosis equivalente? Que es de la que acabamos de hablar. La dosis efectiva, que es el daño producido a la persona en función del número, del tamaño de radiación que impacta en el cuerpo y de la parte del cuerpo con la que impacta. También la dosis absorbida, que se refiere al número de radiación que impactan en el cuerpo. Equivalente de dosis efectivo. El equivalente de dosis efectivo HE es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos, lo vamos a poner como HT, tanto por irradiación extrema como por incorporación de radionúclidos. Recordando que el radionúclido es el núcleo inestable de un átomo debido a que a su proporción de neutrones es mayor o menor al número de protones y que al tender hacia el equilibrio emite radiación en forma de ondas o partículas. La vamos a definir con la ecuación que podemos ver en la presentación, donde WT son los factores de ponderación. Para el control de la exposición vamos a seguir una serie de pasos una vez que consideremos que estamos haciendo, la actividad se está efectuando de manera inadecuada. Primero se tiene que llegar al paro de la actividad, después se tiene que hacer una revisión del procedimiento, posteriormente una revisión del diseño y acondicionamiento de las instalaciones, en caso de ser necesario, limitación de tiempos y frecuencias de exposición, contención de fuentes de radiación ionizantes, después la instauración de dispositivos de seguridad, el uso de un equipo de protección específico y por último un reforzamiento de la capacitación y entrenamiento para poder controlar la exposición a la que va a estar expuesto el trabajador. Ahora le voy a dejar la palabra a mi compañero Pedro, quien es el que les va a estar hablando un poquito más a fondo sobre las radiaciones ionizantes, a qué se refieren con este tipo de radiaciones y las medidas de seguridad radiológicas que se tienen que seguir conforme a esta norma para tener un óptimo desempeño de las mismas. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Ariel Campos Caldera y voy a exponer sobre la radiación ionizante y las medidas de seguridad que corresponden a la norma oficial 12 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, actualizada del 2012. Empecemos con saber qué es la radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de radiación de alta energía. Esta es capaz de arrancar electrones de átomos o moléculas. Esto para nosotros los seres vivos es muy peligroso, ya que puede alterar nuestra química. Esto en la reproducción celular, en nuestro gen genético y puede causar enfermedades. Por eso es muy importante tener en consideración cuáles son sus medidas de seguridad cuando se expone a ese tipo de radiación. La radiación ionizante la podemos encontrar en los rayos X,
en equipos de radiación, en tratamiento para cáncer y en nucleoeléctricas donde se utilizan elementos radioactivos para generar energía. Vamos con las medidas de seguridad. Dentro de las medidas de seguridad radiológicas que competen a la norma, nos encontramos con las medidas administrativas, las medidas de seguridad y las medidas del manejo de material radiológico, de radiación ionizante, la fuente. Las medidas administrativas nos dice que todas las actividades que involucran una exposición a radiación ionizante se debe considerar lo siguiente. Uno es la fuente de radiación ionizante, que sea el equipo, el elemento o el objeto que nos produce esa exposición. Dos es el tiempo y la frecuencia de exposición a la que está un trabajador. Y la aplicación de un sistema de limitación de dosis que comprenda la ocupación de las prácticas del trabajo y la optimización de la protección radiológica. Todo esto para perjudicar menos a los trabajadores. Vamos con las medidas de seguridad, que aquí son las medidas de protección en las instalaciones y zonas de riesgo y en los centros de trabajo. Vamos a las instalaciones y zonas de riesgo, según aplique lo siguiente. Uno es los tiempos y frecuencia de exposición. Dos es el aumento de la distancia del trabajador y la fuente. El uso de blindaje de protección, equipo de protección. Otro es el uso de dispositivos o controles remotos en aquello que se justifique, en qué tanto va a estar expuesto el trabajador, pues ocupa cierto equipo de medición de cuánta radiación recibe. En los centros de trabajo se debe evitar que se expongan a fuentes de radiación ionizante trabajadores que no son competentes, que no estén capacitados o que no estén en condiciones de laborar en ese tipo de exposición, ya que los puede perjudicar en salud. Evitar que se rebasen las dosis de radiación, según en el Reglamento General de Seguridad Radiológica o lo que nos menciona la norma oficial mexicana. Prohibir a mujeres en gestación y en lactancia que laburen en espacios con radiación ionizante o que se puedan exponer a ese tipo de radiación, y prohibir a los trabajadores menores de 18 años que se expongan a ese tipo de trabajos. Vamos con las medidas de residuos radiactivos. Aquí la norma no nos menciona mucho, sin embargo, se considera lo lógico, que es que se debe trabajar con seguridad los desechos y respetando las conformidades que determine un órgano regulador competente, una institución privada o pública que se encargue de todos los peligros radiactivos. Sería todo por mi parte, muchas gracias. Hola, soy Azali Ortega, les voy a hablar acerca de la norma 013 STPS 1993. Es una norma mexicana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de diciembre de 1993 y entró en vigor el día 7 de diciembre de 1993. Esta norma es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Tiene como objetivo establecer las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Todo esto con el fin de evitar riesgos que pongan en peligro la salud de los trabajadores expuestos a este tipo de radiaciones. Y para entender un poco más acerca de la norma 013 hay que entender lo que es una radiación electromagnética no ionizante. Para esto, la radiación no ionizante es un tipo de radiación de menor intensidad cuya energía no es suficiente para arrancar electrones de los átomos o moléculas que componen la materia o los seres vivos. La radiación no ionizante no presenta riesgos para la salud de la mayoría de la población.
Sin embargo, los trabajadores que se exponen habitualmente a algunas fuentes de radiación no ionizante pueden necesitar medidas especiales para protegerse. Y en la imagen que se ve en la diapositiva se ponen algunos tipos de radiaciones no ionizantes, que son como el microondas, la luz visible y las ondas de radio. Hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Gervasio Ventura Paola Edith y les estaré hablando sobre la NOM 013 STPS que habla de radiaciones no ionizantes. En este caso mi compañera Azalia ya les dio la introducción y lo que son las radiaciones no ionizantes y yo les estaré hablando de lo que son las evaluaciones de la exposición, los controles de la exposición y las medidas de seguridad que se deben optar. En este caso, para las evaluaciones de la exposición, como lo están viendo, sirven para medir los niveles de radiaciones no ionizantes en los centros de trabajo. Asimismo, los instrumentos y los métodos adecuados que debe emplear el patrón considerando los riesgos. En este caso, en la norma nos hablan de varias radiaciones. Yo puse 5 en la presentación, que son de las que más solemos escuchar. En este caso, el radio de microondas, la radiación láser, la radiación infrarroja, la radiación visible, la radiación ultravioleta y el periodo al cual te puedes exponer por día. En este caso, el radio de microondas solamente te puedes exponer 8 horas por día. En la infrarroja, de 5 a 30 minutos al día. En la radiación visible, de 8 horas por día, y en la radiación ultravioleta, de 8 horas por día aproximadamente. Pasando al control de la exposición, podemos ver cómo se deben, las medidas que se deben optar, que por ejemplo, la primera es limitar los tiempos y la frecuencia de exposición del trabajador a las radiaciones no ionizantes, a efecto de que no se excedan los niveles máximos permisibles que ya están escritos en la norma. En este caso, pues que tu patrón no te obliga a trabajar más horas o que no te expongas tanto tiempo a las radiaciones. Asimismo, instalar y mantener un funcionamiento adecuado en los dispositivos de seguridad para el control de las radiaciones, especialmente en los centros de trabajo. Y finalmente, dotar a los trabajadores de equipo de protección personal específico al riesgo. Pasando a las medidas de seguridad, podemos observar que nos marcan 4, específicamente la de que la maquinaria solamente se debe de encender durante el tiempo que se vaya a usar, no debe estar encendida más tiempo. ¿Para qué? Para que el trabajador no le vaya a pasar algo o que vaya a afectar su salud. Asimismo, es limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores, calculando rotaciones. Esto lo vemos principalmente en los hospitales, o bueno, escuchamos más de esto en los hospitales, que, por ejemplo, donde sacan las radiografías, cada cierto tiempo, que me parece que es alrededor de un año, tienen que estar cambiando a la persona que trabaja o que labora en esa área. ¿Para qué? Para evitar que le llegue a pasar algo, para evitar que vaya a afectar su salud. La tercera es el control de la distancia de seguridad frente a la maquinaria que emiten radiaciones no ionizantes. Y finalmente, el uso de equipos de protección individual como gafas de seguridad para prevenir los daños derivados. Para las radiaciones te tienen que otorgar un cierto equipo especial o tienes que estar aislado solamente manejando el equipo para que no llegue a afectar tu salud. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y gracias por ver la presentación. Esperemos les sirva.